Buenas, mi nombre es Iván Enrique Peláez Martínez, estudiante del programa de licenciatura en Filosofía. Esta es la tarea correspondiente a la fase 5, planteamiento de soluciones tecnopedagógicas para la enseñanza de la filosofía, del curso Filosofía, Pedagogía y Tecnología para la tutora Silvia María Esparza Oviedo. Entonces, pues tenemos que la problemática o el caso se plantea alrededor de la crisis ética, alrededor del uso de las tecnologías en la escuela actual. Pues ahí esquemáticamente presentamos la situación y podemos decir que en la actualidad existe un cierto choque de, de aspectos que se han presentado alrededor de la tecnología, pues esta ha llegado y ha llegado para quedarse, y en esa emancipación ha generado avances que parece ser o son entendidos como que chocan con el tradicionalismo de la escuela. El modelo tradicional de la escuela, donde la enseñanza es vertical, es el maestro como transmisor de contenidos, pero la emancipación tecnológica, sobre todo las nuevas tecnologías, las IA, la inteligencia artificial, eh, plantea una salida olímpica, por así decirlo, a este tema de la enseñanza de los contenidos. Nos referimos al tema de la producción de escritos, textos, resolución de ejercicios, donde a través de estas tecnologías pueden ser abordados, y entonces esto genera pues, un problema de pérdida de autonomía, porque el estudiante ya no depende, en muchos casos ya depende completamente del uso de la IA. El maestro siente que no hay calidad educativa, pero entonces se genera esa situación problemática de qué hacer frente a esta situación. Entonces la escuela comienza a verse saturada, perdón, desplazada, porque la sociedad está saturada de la de internet, de la red, y se presenta una gran emancipación de información que no toda es veraz, ni toda es cierta, ni científica. Entonces, pero toda esta problemática está pues de algún modo llegando a la escuela y debe abordársela, ¿no? Aquí son necesarios aspectos como el pensamiento crítico para discernir esas verdades veraces de las que son falsas. Entonces, ¿cuál es la importancia de la filosofía en la resolución de este caso? Pues la filosofía podemos aquí plantear tres grandes elementos, que es uno, el pensamiento crítico, que es esa capacidad reflexiva, analítica y racional para seleccionar, en este caso, por parte del estudiante, incluso también del profesorado, la información veraz de la información falsa, de cuándo uso la tecnología y cuándo no la uso, y si la uso, cómo lo hago y de una manera eficiente. Entonces el pensamiento crítico aquí pues es muy elemental. También está la restauración de la verdad, porque se generan las comunidades virtuales de interés, donde se generan grupos o medios o espacios para difundir información, repetimos, que no necesariamente es veraz, pero que convence, o cosas como las fake news, noticias falsas que comienzan a circular, comienzan a inundar los medios, la gente habla de eso, cree en eso, pero lo último que hacen en muchos de los casos es verificar la fuente y de establecer si las cosas son verdades o mentiras. Entonces la filosofía nos puede ayudar con su tarea, con su enfoque reflexivo, y también aplicando un poco el método socrático, la pregunta, la reflexión, la indagación, ayudar a que se establezcan esos medios de validez del conocimiento, ¿no? Todo esto también se apoya en uno de los principios de la UNESCO, donde plantea que el problema no está centrado en el uso de la tecnología, o sea, no es desplazar la tecnología, porque frente a eso la escuela ha planteado como una evasión y han venido generándose unas prohibiciones, pero entonces el objeto no es prohibir el acceso a la tecnología ya está. Lo que plantea la UNESCO es adoptar principios de supervisión y decisión humana, o sea que se haga un correcto uso de estas tecnologías para aprovecharlas, pero que prime las decisiones humanas, que haya control sobre las tecnologías y no que las tecnologías desplacen o automaticen el pensamiento, pues por así decirlo. ¿Cuál es el papel de la pedagogía? Pues bueno, aquí ya lo hemos planteado de algún modo, entonces aquí tenemos un choque de paradigmas, el paradigma tradicional de esa educación, desde el concepto Freire, digamos bancaria, de llenar pues contenidos, vaciar,
versus el nuevo paradigma del uso de la tecnología, pero esto requiere acompañamiento y hay que decirlo, el profesorado entonces debe ser buen manejador, sino experto de las nuevas tecnologías. Por tanto, requiere que, que para que la escuela se convierta en ese verdadero espacio de transformación, donde se desarrolla el saber, el pensamiento, el conocimiento, pues el maestro tiene que asumirse ya como un diseñador de dispositivos didácticos con conocimiento y una persona ejemplar y que sepa lo que está haciendo. Entonces, ¿en qué radica la intervención pedagógica? En que la tarea de la escuela como transformadora parte del cambio de paradigma. Ya no puede ser la escuela con su mismo modelo tradicional, sino que debe transitar hacia modelos nuevos, más críticos, donde se dé lugar al acompañamiento y al uso crítico, regulado y guiado y autónomo de las tecnologías, en este caso el estudiante, pero también incluimos ahí en la fórmula al docente, porque es que esto entre paréntesis, la familia también tiene que entrar a jugar en este escenario, ¿no? Entonces, aquí en este contexto, para que pedagógicamente la escuela haga su papel o se acople a su nuevo rol, es importantísima que se desarrollen competencias digitales y ahí entra la capacitación docente. ¿Cuál es la importancia de la tecnología? Aquí la tecnología hay que entenderla como el foco de la crisis, pero también como un componente esencial de la solución. Reiteramos, la tecnología ya llegó y no se va a ir, la tecnología se queda. Lo que compete ahora en la tarea de la escuela y de las sociedades es hacer un uso responsable, planteando protocolos éticos. ¿Y cuáles son los protocolos éticos? Pongamos un escenario. Un estudiante produce un texto a partir de la IA. Entonces el maestro puede primeramente limitarse a calificar la calidad, coherencia del texto que la va a tener, o sea que es indiscutible, o mejor, generar aspectos de comprobación o argumentaciones que el estudiante defienda las ideas que ahí están. Entonces aquí el problema no está en usar la IA, sino en hacer un uso correcto. Y la escuela debe entender eso, la prohibición se entiende como una evasión que ya no va más, que ya se debe cambiar. Y entonces vienen, reiteramos, los modelos críticos, ¿no? Entonces plantear protocolos para el uso de la, para el uso de las nuevas tecnologías es importantísimo. Incluso las nuevas tecnologías como elemento para diseñar dispositivos didácticos, o sea que el maestro también entra aquí en este papel y uno de ellos es la argumentación. En el caso de los estudiantes, para argumentar los productos que elaboran. Y del docente, cuando yo, por ejemplo, genero planeación a partir de IA, no significa un corte y pegue, sino un apoyo en el momento de armar y diseñar mi dispositivo, que es totalmente válido, pero siempre que haya ahí una conciencia. Además, la tecnología es bastante amigable con la filosofía, en el sentido de que la reflexión filosófica hoy en día se ha extendido a todos los campos de la vida, de las sociedades. En este sentido, analizar datos, patrones, dinámicas de tendencias, etcétera, se pueden realizar con la IA, y eso que hace, pues dinamiza y agiliza la reflexión filosófica. Entonces también las nuevas tecnologías son una perfecta complemento para el ejercicio filosófico, y por ende en esa discusión e intercambio de ideas pues se da ese compartir y ese ejercicio de la democracia, la libertad del pensamiento. Entonces básicamente ese es el planteamiento que plantea el caso alrededor de la crisis de la ética sobre el uso de las tecnologías en la escuela actual. Y como conclusiones, pues que la resolución de esto no es meramente científica. Esto lo decimos desde el planteamiento que no es la ciencia que debe tener el ritmo de producción tecnológica, porque lleva a la sociedad acelerada y la tiene saturada de tecnologías. El asunto es que es un problema educativo, es educar, es generar esas agencias, como diría Henry Giroux, en las personas para hacer un mejor uso de las tecnologías. Y la otra, pues que tanto la filosofía aporta un fundamento ético y epistemológico, pues porque es un problema del conocimiento que está ahí planteado. La pedagogía como el medio de llevar ese conocimiento, lograr
o materializar las prácticas de pedagógicas o de aula para generar conocimiento en la escuela, pues está implícita porque debe reacomodarse, debe resignificarse, y la tecnología entra también a ser un instrumento en ese proceso de adaptación, pero también objeto de estudio. Entonces son como las variables, hay un poco como los aspectos más bien que se plantean alrededor de esta crisis, y esto es lo que planteaba el caso en teoría. Muchísimas gracias. Estas son las evidencias. Gracias.